Entonces, muchachos, retomamos. Ya saben, en el primer video estábamos hablando y estamos trayendo a cabo eh, un estudio sobre la oración. En el primer video hablamos sobre el origen de la palabra oración, el significado y el propósito de la oración. En el segundo video hablamos de los beneficios que trae la oración a nuestra vida como cristianos, como creyentes. Ahora en este tercer video, pues yo quiero, muchachos, que tratemos un tema también muy con esto de la oración, pero en este caso vamos a hablar de las razones por las que Dios no oye mi oración. Muchas veces escuchamos personas que dicen, o hermanos cristianos que dicen, yo no sé por qué Dios no me responde, por qué Dios no me oye, por qué Dios llevo mucho tiempo pidiéndole algo y no veo que me responda, no veo que tenga una respuesta positiva a esta oración. Entonces, en este video vamos a tratar respecto a eso. 4 razones por las que Dios no oye tu oración. Número 1, vivir en pecado no arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Para leerlos, para que lo entendamos mucho mejor, vamos a leer una base bíblica que está en el libro de los Salmos capítulo 66, verso 18, se los leo textualmente. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica. Entonces, ¿qué está diciendo el salmista? Dios me examinó, el Señor me examinó, me midió, me pesó, me evaluó y se dio cuenta que en mí no hay iniquidad. Y por lo cual atendió a mi súplica, o sea, a mi oración. Entonces Dios, cuando nosotros oramos al Señor Jesucristo, cuando nosotros entramos en esa intimidad con Dios en la oración, Él nos examina, Él nos pesa, Él nos evalúa y mira si en nosotros hay algún tipo de iniquidad, de pecado oculto del cual no nos hemos arrepentido. Yo no le invito a usted, le digo, mira, salga y póngase un letrerito donde diga, bueno, tengo tal pecado. No, yo lo incito a ustedes que si tiene algún pecado oculto de algo de lo cual no se ha arrepentido, pues venga a la intimidad con el Señor Jesucristo en oración, pida perdón, reconcíliese con el Señor y ahí nuevamente se activa el oído de Dios y escucha tus oraciones. Tus oraciones cuando ya no hay pecado, cuando ya te has arrepentido de ese pecado, de esa rebelión, de esa iniquidad. Pues cuando ya eso es como si se te limpiara el camino y tu oración subiera y hiera la presencia del Señor como un olor grato. Entonces, la primera, un pecado no arrepentido. Número 2, ignorar la palabra de Dios. A veces ignoramos la voluntad de Dios, no nos tomamos el tiempo de callarnos y colocar nuestro oído para oír más la palabra de Dios, para ver cuál es su propósito en mí, para oír cuál es su llamado en mí. Entonces, cuando yo me vuelvo una persona que ignora la palabra de Dios, que ignora completamente la voluntad de Dios y la voz de Dios, eso es un estorbo a mi oración. Eso es un estorbo y esa oración en ningún momento va a llegar a la presencia del Señor Jesucristo. Número 3. Aquí les recuerdo la cita en el número 2, ignorar la palabra de Dios. Mire que le dejo estas citas bíblicas, Proverbios 28:9 y Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Número 3. Orar para tu propia alabanza. Una de las bases bíblicas que tengo aquí es una parábola muy conocida y es la parábola del fariseo y el publicano. Creo que todo cristiano, todo buen escudriñador de la palabra de Dios, todo buen lector de la Biblia sabe cuál es esta parábola. Sin embargo, vamos a leerla resumida. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire su oración. Mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo, dice la palabra, que éste descendió a su casa
justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, cuando tú oras para tu propia alabanza, esa no es una oración asertiva ni que subirá a la presencia de Dios para nada. Una de las cosas que muestra esto que debe haber como ingrediente en nuestra oración es la humildad. Es reconocer que somos gusanos, que somos polvo y que cometemos errores constantemente. No creernos más que los demás, no, jamás. Siempre viéndonos incluso inferiores que los demás. Viéndonos que somos, aunque como lo dice la Biblia, aunque cumplamos con todo lo que Dios nos manda, diciendo siervo inútiles somos. Entonces cuando tú oras con humildad, con un corazón arrepentido, con humillándote de delante de la presencia de Dios, no con un corazón altivo como lo podemos ver que lo tenía el fariseo, no como alardeando de ti cuando por nosotros mismos no somos nada. Y si has sido un buen siervo es porque el Señor Jesucristo te ha ayudado y te ha mantenido a ser un buen siervo delante de Él. Entonces, cuando vengamos a la presencia del Señor, recuérdate esto en tus oraciones. Humíllate lo más que puedas, sé humilde de todo corazón. Entonces, número 3 ya lo podemos ver. ¿Qué impide que tu oración no llegue a la presencia de Dios, que Dios no oiga tus oraciones? Que vengas a la presencia del Señor Jesucristo con un corazón altivo, con un corazón que simplemente desea alardear o alabarse a sí mismo. Número 4. Orar con duda. Con duda en nuestro corazón, orar dudando. Este texto, vamos a buscar este texto, que es en el libro de Santiago. Santiago está después de Efesios, si mal no lo recuerdo. No. Espérenme. Santiago está después de Hebreos. Me perdona. Entonces, en el libro de Santiago, en el capítulo 1, vamos a leer así. Yo mojo todavía el dedito. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, versos 5 al 7. Y dice así, lo leemos textualmente como dice la Biblia. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, y que es arrastrada por los vientos y echada de un lado a otro. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, hermanos y amiguitos que también me escuchan, ¿qué dice aquí? Santiago te está diciendo, ninguno que venga a la presencia de Dios y no pida con fe, no recibirá nada. Es que esa oración no va a llegar a ningún lado porque para obtener debes tener fe. Y dice que todo hombre que es inconstante es como las olas del mar, de que ahorita creo, pero mañana dudo, de que hoy puedo mover la montaña literalmente con mi fe, pero mañana, o sea, me siento que soy incapaz ni siquiera de poder orar. Entonces, esto es una persona inconstante, de doble ánimo y que duda constantemente en su corazón. Este tipo de personas, sus oraciones son nulas delante de la presencia del Señor Jesucristo porque no lo hacen con fe, porque no lo hacen creyendo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el que le busca a Dios es necesario que crea que hay un Dios y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si yo vengo a orar a Dios y le vengo a decir, Señor, mira, o sea, estoy enfermo, sáname. Necesito creer y tener la certeza de que Dios puede sanarme. Entonces, el dudar hace que mi oración sea nula, hace que mi oración no tenga ningún sentido delante de la presencia de Dios. Entonces, 4 razones por las que Dios no escucha mi oración. 1, vivir en pecado no arrepentido. 2, ignorar la palabra de Dios. 3, orar en mi propia alabanza, o sea, orar alabándome a mí mismo y olvidándome de mi creador y de mi sustentador. Y 4, con duda en mi corazón, o sea,
Es imposible que tú vengas a la presencia de Dios en oración con dudas, nunca vas a obtener nada. ¿Por qué? Porque necesitas hacerlo con fe, creyendo y confiando y con la certeza de que el Señor Jesucristo es el Dios que responde todas las cosas.